bajo la sangre. Himno número 31, bajo la sangre. Sí, el número 27. El número 27, soy feliz porque soy de Cristo. Número 27, soy feliz porque soy de Cristo. 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 Aleluya, alábenle. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. Su sangre que fue derramada me limpió de todo pecado. Su sangre que fue derramada me hizo libre. Gloria a Él. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. En Jesús vivo yo ahora, su sangre alabaré siempre. En Jesús vivo yo ahora, y siempre le alabaré. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. Sí, ¿no? Y alabando, ¿no? Cada culto, cada himno, ¿no? Nos enseña, ¿no? Realmente esa felicidad, ¿no? Que es servir al Evangelio. Sí, el siguiente himno del Himnario Bautista, el número 111. Cristo me ama. El número 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños
cuán bello, ¿no? Es cantar los himnos, ¿no? Ahí se muestra, ¿no? Y podemos ver el amor de Dios también. Y el siguiente himno que vamos a cantar es el número 512 del Himnario Bautista. El número 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, y realmente, ¿no? Eh, Dios nos muestra, ¿no? Eh, Cuánto amor tiene también cada uno de los himnos, ¿no? Los compositores también eh, mostraban, ¿no? A través de estos himnos, ¿no? El amor que tenían, ¿no? Hacia ellos también. Cuánto amor, ¿no? Tiene a cada uno de nosotros, ¿no? Y cuánto más, ¿no? El que hace su voluntad, ¿no? Y vamos a cantar otro himno, el número 227 del Bautista, Me guía Él. El número 227, Me guía Él. Me guía
sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni duda ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, y hasta ahí vamos a cantar los himnos. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, hoy también tenemos culto aquí en la iglesia. Gracias a Dios también los pastores ya llegó hoy en la mañana, ¿sí?, a la iglesia, y vamos a escuchar cómo Dios le ha permitido, ¿no?, pasar en Colombia y en Argentina. Amén. También oremos a Dios por los hermanos que están en camino. Justo, ¿no?, ahora el clima está un poco, como ha empezado a llover, ¿no?, hay esa dificultad, pero aún así, todos los hermanos hallando la gracia, podemos participar, escuchar. Tal vez también los hermanos que están conectados en las redes sociales, Facebook o Jerusalén Radio, también, ¿no?, juntos, escuchando la palabra, podemos tener la esperanza en nuestro corazón y tener fuerzas, hermanos, porque se vienen, ¿no?, días importantes donde vamos a tener la visita de un pastor también que va a visitar acá a la Iglesia de La Paz, a Bolivia en sí, y los hermanos también van a estar visitando de diferentes departamentos, los más cercanos especialmente. Juntos vamos a participar de seminario, CLF y algunas reuniones que queremos, ¿no?, realizar con autoridades, aprovechando la visita del pastor e iniciar los preparativos, ¿no?, para los eventos a nivel internacional, ¿sí?, en el mes de junio, julio, ¿saben, no?, campamento mundial. Entonces queremos, y ya desde ya, empezar a invitar a todas las autoridades para que vayan preparando también su pasaje, visa, su corazón mismo, y allá también recibiendo al pastor Oxupar, poder también, ¿no?, entender el evangelio y trabajar fuertemente en Bolivia. Amén, hermanos. Entonces, esta noche vamos a orar. Voy a pedir por favor que puedan inclinar su rostro. Dios Padre, Señor, le damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos participar, Señor, aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo, que es muy importante para nuestra vida espiritual, Señor, nuestro corazón. Esta semana, Señor, todos los hermanos viajaron, Señor, a Colombia, Argentina, Señor. De verdad, estamos muy felices, muy agradecidos, Señor, por este precioso tiempo que ha dado. Y sabemos, Señor, que a través de la palabra que recibieron, su corazón está conectado fuertemente, Señor, con su palabra, Señor. Padre, permítanos hallar su gracia esta noche también. Escuchar la palabra, Señor, a través de su siervo, para que a través de su palabra nuestro corazón pueda tener, Señor, la fuerza, Señor. Padre, le pedimos también, Señor, por las actividades que se nos vienen, Señor. Actualmente no hay un panorama bien claro, Señor, pero queremos confiar, Señor, 100% en su palabra y su voluntad, Señor, y queremos ver cómo se va a manifestar, Señor, su obra en la vida, Señor, de la iglesia, Señor, de La Paz, Señor, la iglesia, Señor, de Bolivia, Señor. Padre, por favor, permítanos hallar su gracia, Señor. Se viene, Señor, un siervo muy precioso, Señor, aquí a Bolivia, donde también queremos aprovechar al máximo su estadía, Señor, e iniciar los preparativos, Señor, para diferentes actividades, Señor, a nivel internacional y nacional, Señor. Padre, le pedimos también por los hermanos que están delicados de salud, Señor, pueda darles, Señor, la fuerza, la salud,
Sobre todo, Señor, la esperanza, Señor, para poder avanzar en este camino, Señor. Este camino donde sí o sí necesitamos 100% de su palabra, Señor. No necesitamos nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestro dinero o algo material, Señor. Solamente necesitamos creer, Señor, en su palabra, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, entre los hermanos que están presentes, quien desea pasar a testificar, ¿no? Compartir cómo Dios le está permitiendo pasar este tiempo, ¿sí? Libremente, ¿sí? Sin miedo puede pasar. Vamos a juntos tener un tiempo de comunión. Amén. Amén. Voy a invitar, sí, a una de las seminaristas que nos comparta, sí, cómo este tiempo está pasando. Amén. Seminarista Doris, vamos a invitarla, sí, para que nos comparta un poquito. Y después vamos a invitar a un hermano también que está aquí en la iglesia. Y si alguien más se anima, adelante, vamos a escuchar. El tiempo es bien apremiante, ¿sí? 5 minutos vamos a dar a cada hermano. Adelante, seminarista. Buenas noches, hermanos. No pensaba salir a testificar. Dios este tiempo me muestra muchas cosas para mi vida, ¿sí? Y justamente en estas fechas yo llegué aquí a La Paz y es un año que estoy aquí en La Paz. Y yo agradezco a Dios porque me permite sigue estar aquí. Es una gracia sigue aquí en la iglesia. Cada día yo tengo que orar para que Dios me dé su corazón, así. Que yo muchas veces me cuesta negarme. Anteriormente mi seminarista Cintia decía, no, creo que nos turnamos los seminaristas en querer volver a nuestras casas así. Pero me hacía pensar esa parte de mi corazón, ¿por qué muchas veces uno nace de su corazón eso, no? Y muchas veces yo digo, Dios, si usted no me da su corazón, yo me voy de aquí mañana, así, ¿no? Dios grandemente quiere trabajar en mi vida, pero muchas veces yo olvido esa parte. Muchas veces Dios quiere trabajar conforme a su voluntad en mi vida, así, ¿no? De repente me llega una nostalgia en las mañanas y me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y me recuerdo de la palabra que Dios me dio cuando ingresé al seminario. En Dios está todas las cosas. En Dios está todo está preparado. Y simplemente yo hablo con Dios a veces como una loca y hablo con Él y digo, Dios, haga su voluntad en mi vida, aunque a mí no me gusta así. Simplemente haga su voluntad con mi vida. Y de verdad, yo veo Dios está trabajando en mi familia. Anteriormente mi familia, en las 2 oportunidades antes que fui a visitar a ellos, no me despidieron. Tampoco me dijeron chao por mensaje, nada. Me sentía abandonada por mi familia, así. Pero yo oraba a Dios para que me permita volver a Cochabamba y visitar a mi familia. Y justamente en Navidad visité a mi familia.
Y cuando yo llegué allá, yo pensé mi mamá me va a botar, porque la que más le cuesta aceptar a mi mamá es a mi mamá. Y mi papá acepta mi decisión, así, ¿no? Pero mi mamá no. Aún mis padres son salvos y son uno de los primeros hermanos que llegaron a Cochabamba, pero el día que me vio mi mamá solamente me dijo, no me dijo nada, pero solamente se acercó llorando a mí, así, ¿no? Yo también quería llorar, pero simplemente le decía, estoy bien, así, ¿no? Estoy muy bien, Dios me cuidó hasta ahora, estoy muy bien, así le decía a mi mamá. No te preocupes, le decía a mi mamá. Y de verdad, Dios, yo veo que Dios quiere trabajar mucho en mi familia, porque mi papá me expresa su corazón muchas veces, ¿no? Aún mi papá, cuando yo estaba allá, no me expresaba su corazón, pero por llamada expresa su corazón, así, ¿no? Y simplemente él pide oración por mi familia, así, para que Dios siga trabajando en ellos. De verdad, yo agradezco a Dios porque me sigue permitiendo estar aquí. Cada día tengo que pedir misericordia a Dios por mi vida, así. Y Dios, no sé qué tiene preparado para mí mañana, de aquí a 5 años, 10 años, yo no sé. Pero yo sé que Dios tiene todo preparado ya para mí, así, ¿no? Y yo agradezco, ¿no?, a los hermanos también que siempre están viendo por los seminaristas, ¿no? Y agradezco a Dios porque les da ese corazón así. Y puedan orar, ¿no?, para la nueva convocatoria de seminaristas que ingresen. Yo sé, Dios tiene preparado nuevos siervos aún. Muchas veces no queremos aceptar la voluntad de Dios, pero Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros. Así, entonces, sí, yo quería decir muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, un testimonio más, vamos a escuchar y después vamos a invitar al coro Nueva Alegría, ¿sí? Nos van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 12 y el himno número 405 de los nuevos himnarios. Entonces vamos a invitar a hermano Nicolás, ¿sí? 5 minutos nos va a contar un poquito su testimonio, compartir cómo está pasando este tiempo. Después, por favor, el coro, prepárese, ¿sí? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo agradezco a Dios, ¿no?, que por invitarme aquí el hermano, y realmente no pensaba salir, ¿no? Y yo la verdad estoy muy agradecido a Dios, que Dios me permite hasta ahora estar en la iglesia. Ha pasado mucho tiempo desde que yo recibí la salvación. Aún tal como soy, Dios me tiene, ¿no? Muchas veces me entra desánimo, ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero, ¿no?, participar, pero así por así nomás ya aparezco, vengo nomás, vengo. Por eso estoy muy agradecido a Dios y también siento un poco vergüenza al no ir al campamento, ¿no? Por lo menos, pero Dios así me permite. ¿Qué puedo hacer? Tengo que aceptar todo esto, ¿no? Y la verdad, ¿qué puedo decir? Solamente agradecer a Dios. Agradecer a Dios, ¿no? Que Dios hasta ahora me da las fuerzas, hasta ahora muchas veces me permite trabajar también. Y trabajo, parece increíble, ¿no? Parece mentira, pero es la verdad. Puedo trabajar, puedo hacer todas las cosas. Muchas personas me dicen, mira, yo creo que ya no puedes tú, me dicen. Sí puedo hacer algo, yo tengo fuerzas, puedo hacer algo, ¿no? Pero por eso
y agradezco a los siervos, a los hermanos. Yo siento cuando estoy acá en la iglesia, pues siento gozo en mi corazón, puedo sentirme tranquilo, gozoso, ¿no? Por eso yo quiero agradecer en esta hora por la invitación del hermano. Gracias, hermanos, muchas gracias. Sí, muchas gracias. De verdad, ¿no? Desde el tiempo que Dios nos ha dado la luz en nuestras vidas, hasta ahora, cada día Dios va marcando historia en nuestro corazón, ¿sí? Y esa historia, esa marca que queda en nuestro corazón, Dios quiere que compartamos todos los cultos, amén. Quiere saber, ¿no?, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, para el culto dominical, igual, hermanos, preparen, ¿sí?, su corazón, su testimonio para compartir a los hermanos. Entonces, esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría, ¿sí? Nos van a interpretar 2 alabanzas, 2 himnos. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. El himno número 405, Volveremos a encontrarnos. Fuertes aplausos, por favor.
Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos. Por la puerta hecha de perlas, entra a la casa de Dios. Gracias fluyen en las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, y pasaron bien todos, hermanos. Y ahora está en campamento mundial, ¿no? Los hermanos. Ayer partieron de Argentina. Y La Paz, y los hermanos de La Paz, un bus, ayer partieron de Buenos Aires. Luego los hermanos de Caranavi, unos 20 hermanos, también otro bus, ayer juntos partieron de Argentina. Luego los hermanos de Santa Cruz, y dos buses, ¿no? Dos buses también, ayer poco tarde, como 7 de la noche partieron. Creo que hasta ayer, ¿no? Todos hermanos de aquí Bolivia y retornando, ¿no? Están retornando. Luego los hermanos que tienen familia allá en Argentina se quedaron. Quieren aprovechar, ¿no? Visitando, compartir. Y más importante, está retornando. Entonces pido, ¿no? Oraciones. Todos los hermanos que puedan llegar bien a La Paz, también a Santa Cruz, a diferentes ciudades. Pronto también va a llegar, hoy es 8, ¿no? El 8. El 10 va a llegar, de Pastor Chogyuyun, ¿no? El padre de misionero Esteban. El 10, aquí 8, 9 va a llegar, en la noche, ¿no? En la noche. Entonces, el día 11 tenemos en la Universidad Udabol, tenemos la conferencia, ¿no? Conferencia. Entonces ahí los hermanos pueden invitar a los pastores, líderes, también hermanos también pueden participar. Sí, es esta. Amén. Esta noche primero vamos a ver, usted tiene la Biblia, el libro de Primero de Samuel capítulo 31. Desde versículo 1 voy a leer. Hasta 6 voy a leer, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 31. Desde el versículo 1 voy a leer. Ya los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijo de Saúl,
y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de Dios. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió y con él. Y así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Hasta el versículo 6 hemos leído. Y viajando, ¿no? Y Colombia primero, viajamos, ¿no? A Colombia, campamento mundial en Colombia, desde el 30, ¿no? 30 de enero, luego terminó el 2 de febrero. Entonces ahí, aquí en Sudamérica, dividimos, ¿no? Para trabajar juntos. Aquí en Sudamérica, ¿cuántos países tenemos? 10 países, ¿no? 10 países. Por eso parte del norte de Sudamérica, desde Venezuela, luego Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Sí? Entonces hay 5 países en Sudamérica, un grupo. Ahí nosotros apoyamos, trabajamos. Y por eso Colombia toca en ese grupo, por eso Bolivia, ¿no? También viajamos. Entonces Pastor Daniel Ho de Perú hablando, mejor más temprano, ¿no? Más temprano entrar y luego juntos preparando más mejor al campamento de Colombia. Así quedamos. Porque este año varios países realizan, primero Colombia, luego Argentina, Buenos Aires. Entonces, ahora está haciendo ¿en dónde? En Ushuaia, ¿no? En Ushuaia, Polo de Sur, ¿no? Entonces ahí en Ushuaia, hoy es último día de concierto con Pastor Ospag. Por eso hoy termina en Ushuaia. Termina Ushuaia, Pastor Ospag, luego Coro Gracia va a viajar, ¿no? A Brasil. Brasil, 4 días van a realizar seminario bíblico, ¿no? Con Pastor Ospag. Terminando Brasil, Panamá. Último país es Panamá. Panamá es 2 días. Por eso los misioneros de Centroamérica, luego Sudamérica, casi puede ser muchos ministros, ¿no? Misioneros, casi 20 misioneros están distribuidos. Panamá, Colombia, Argentina, Ushuaia y Brasil. Más que todo, todos los misioneros de Brasil se quedaron en Brasil para preparar, ¿no? En su país. El resto, todo ya distribuimos. Entonces faltaban los misioneros, faltaban los ministros. Por eso entramos más temprano, casi 2 semanas antes, entramos a Colombia. Entonces ahí llegando en Colombia estaba construyendo iglesia. Aquí algunos hermanos participaron a Colombia. Te explico, hermana. Te explico. Sí. ¿Escucharon, de hermana? Estaba construyendo durante un año, pero llegando en Colombia estaba construyendo. Entonces anteriormente el salón principal se quedó chiquitito, bajito, dice según pastor, ¿no? Pero había espacio al lado del salón principal. Entonces ahí, y aprovechando, ¿no? Ampliando en ese espacio. Primeramente, parte atrás amplió, pero atrás ampliando se ve muy largo. Por eso, ambos lados, ¿no? También ampliaron. Luego, así en esa manera, empezando atrás, adelante, al lado, derecha. Luego, era muy bajito. Entonces ahí subió, ¿no? Sí, todo sacando
el techo luego ya subió más altos. No sé si ustedes han visto la foto de campamento de Colombia, la preparación del campamento. Yo también vi, ¿no? Sí, ahora muy grande iglesia, y también como se quedó como un teatro, muy hermoso era, pero sigue está construyendo, casi terminó, ¿sí? Y alguna parte dentro del edificio eso está ordenando, casi terminó. Luego llegando allá, sí, mucha gente llegaron de diferentes países, desde Honduras, de Honduras también llegó, México llegó, Perú llegó, ¿sí? Costa Rica, República Dominicana, luego Bolivia también. Entonces Ecuador, luego Perú, más que todo está cerca de Colombia. Los hermanos llegaron por bus. Entonces de Ecuador, de Perú, se tarda mucho, no mucho tiempo, una semana se tarda. A poco menos, ¿no? Más o menos 4 días. Entonces ahí llegaron bastante. En caso de Perú, casi 350 personas. Mucho, ¿no? Sí, 350 personas llegaron. Entonces Pastor Daniel Ho de Perú envió los ministros hermanos. Casi un mes antes envió. Entonces así estaba trabajando el área de construcción. Entonces muy rápido avanzó. Hasta noche trabajando. Entonces en la mañana, en el día, en la noche, en la madrugada también. Todo el día estaba encendido la luz y trabajando duros. Entonces al lado de la iglesia ahí tiene un lago. Entonces ahí siempre viene mucho mosquito, demasiado. Mucho mosquito viene. Entonces me recuerdo, desde que yo llegué, también todos los días llovía. Entonces Colombia, Bogotá también tiene la altura, ¿no? 2.700 metros del nivel del mar, ¿no? Altura, esa es altura. Entonces estaba poco frío, ¿no? Muy frío. Y también llovía muy fuerte, todos los días llovía. Luego también, ¿y cómo se llama? Hielo se cae. Granizaba, ¿no? Granizado, ¿no? Y se cayó. Yo pensé que estaba La Paz se cae, ¿no? Entonces Bogotá también muy fuerte, golpeaba al techo, sonaba muy fuerte. Sí, entonces mirando en el suelo era puro blanco, sí, hielo. En Bogotá también, casi mismo clima, ¿no? Hay. Entonces estaba preparando inauguración, el día de inauguración estaba preparando en Colombia. ¿Qué día era? Plaza Bolívar, al aire libre, casi 35.000 personas, ¿no? Estaba preparando, o 45.000 personas. Pero todos los días lloviendo, se preocupaban muchos. Y también muy frío era. Después de llover, el clima muy frío. Entonces nosotros, yo no llevaba mucho. Temblaba mucho, muy frío era. Entonces los pastores que son coordinadores, pensamos, ¿no? Todos los días llueve, luego el clima muy frío, si hace en la plaza inauguración, si llueve, ¿qué pasaría? Después de llover muy frío, los participantes en la plaza no van a congelar. Eso pensando, preguntamos, Pastor Michul, ¿no? Preguntando, mejor era no realizar en la plaza. Entonces cambió de repente. Luego buscamos otro lugar. Entonces antes de empezar, una semana antes del evento, encontramos un lugar, se llama Coliseo. Entonces el año pasado, en el tiempo de pandemia construyó, el gobierno de Colombia construyó nuevo edificio, nuevo moderno, era último tecnología. Hermoso ese lugar. Coliseo, pero
último modelo. Aquí, ¿cuánta persona puede entrar? ¿Sabe, hermanos? En el Coliseo, ¿cuánta persona puede entrar? Y ahí 27,000 personas entran. 27,000 personas. Entonces ahí encontró pastores, coordinadores, decidieron. ¿Cuántos días antes? Una semana antes. Porque todos los días y promocionamos, ¿no?, a la Plaza Bolívar. Pero cambió. Luego, una semana antes del evento, ya decidimos que el lugar se llama Coliseo Live. Entonces ahí contratamos luego también equipo, ¿no? El equipo, sonido, luces, todos ya contratamos. Y el problema es dentro de una semana, ¿cómo puede llenar ese lugar? Sí, ese lugar, aunque 27,000 personas es el lugar, pero nosotros pastores decidimos, ¿no?, 1,000 personas. Entonces, ellos acomoda para 1,000 o depende de evento o desea hasta 20,000, ellos acomoda para 20,000. O 5,000 personas, ellos todo acomodando para 5,000 personas. Por tela, ¿no?, cerrando todo, si así ellos acomoda. Entonces, nosotros 10,000 personas decidimos. Entonces, dentro de una semana para llenar 10,000 personas, ¿cómo debe promocionar? Imagínense 10,000 personas. Entonces no había mucho tiempo, ¿no? Pero ese día, el día de inauguración, la gente llegaron. ¿Cuántas personas llegaron, sabe? Hermana, ¿cuántas personas llegaron ese día? Estaban, ¿no? ¿Cuántas personas? Casi 8,000. Sí, casi llenó, solo alguna parte, ¿no? Pero 8,000 personas llegaron. Luego escuchó, ¿no?, el Evangelio. Cuando empezó el campamento de Colombia, estaba el clima muy bonito, era. Todos los días el sol, calientes, no llovió, no llovió era. Entonces, y cuando llegando el siervo en Colombia, y ahí podía ver, ¿no?, Dios abrió y preparó. Sí, hay por muchas situaciones preocupamos nosotros. Como cancelamos la plaza de Bolívar, ¿en dónde va a ser el día de inauguración? ¿Dónde buscamos? Preocupamos, ¿no? Pero ahí encontramos mejor lugar, ese Coliseo, último moderno. Y luego ahí, y muchos también participaron, 8,000 personas. El clima también preocupamos, ¿no? Porque yo también, y junto preparando academia, luego las actividades de la tarde. Si llueve, todo tiene que entrar adentro. Entonces, pero gracias a Dios, Dios ayudó, no llovió. Los jóvenes estaban muy felices, porque el campamento de Colombia, 4 lugares hicimos, en 4 lugares. Primer lugar es universidad, se llama EXI, dice EXI, universidad privada, EXI. Él tiene su universidad en el centro, también tiene su, ¿cómo dice?, poco alejado de la ciudad. Misma universidad, pero campo, ¿no? Campo universidad, dice. En área rural. Hay otra, aunque misma universidad, pero más grande, amplio. Por eso ya el evento, campamento principal era ese lugar, en la universidad, pero poco alejado de la ciudad. Entonces ahí realizamos, ¿no? Ahí, ese rector de esa universidad, escuchando su testimonio, y participó al campamento mundial en Bolivia en el año 2020. Él se encantó, le gustó demasiado. Entonces, y prestó su universidad gratuitamente, todo ofreció. Ese lugar, cancha, tiene 4 canchas grandes.
un auditorio, salón tiene tipo coliseo, ¿no? Ahí puede entrar casi 5.000 personas. Grande, ¿no? Cancha grande, tiene comedor, tiene cocina, tiene hospedaje, tiene todos. Ahí prestó gratuitamente. Entonces ahí, ¿no? Dios ayudó ese lugar. Y luego también en ese lugar, en la universidad, como área rural, ¿no? Ahí realizamos preinauguración, luego eventos, los eventos del campamento, las actividades de la tarde. No sé si usted puede imaginar, ¿sí? En donde realiza en la universidad, allá. Entonces ahí es el lugar, primer lugar, campamento en ese lugar. Luego el día de inauguración en ese, ¿no? Como explicamos, ¿no? El coliseo, se llama Coliseo Live, para 10.000 personas. Solo una noche, un día de inauguración. Ahí realizamos. ¿Cuántos participaron? 8.000. Escucharon. Pastor predicó el evangelio allá. Luego, tercer lugar es, ¿dónde era? Teatros, en el centro también. El Teatro Gaitán. Entonces ahí también puede entrar casi 1.800 personas, ¿no? 1.800 personas ahí entra. Entonces, tercer día y último día, en la noche, solo en la noche realizamos en ese lugar, en el Teatro Gaitán. Más que todo, ¿no? El día de concierto con los ciudadanos de Colombia, ahí participaron y escuchamos la palabra. Luego, último lugar de CELEFE. Ese lugar de CELEFE también, misma universidad, EXI, pero está en el centro. En ese lugar realizamos hasta CELEFE. Total 4 lugares, ¿no? 4 lugares era. Entonces la gente, los pastores líderes en CELEFE, en la universidad que está en el centro. Los jóvenes en otra lugar que está, ¿no? Universidad ahí. Pero tráfico es muy grave en Colombia, ¿sí? Para trasladar 2 horas, ¿sí? Hay más tráfico hasta 3 horas. No se mueve autos. Entonces, en el principio, preparando ese campamento, sí, había muchas dificultades, muchas situaciones. Primero, la lluvia. Si la noticia dice va a llover, en el día de campamento va a llover. Y porque ahora lloviendo, afuera lloviendo, y va a llover. Si llueve, ya va a malograr, ¿no? Va a fregar todo eventos. Cuando dejando los jóvenes en la entrada de la universidad, desde ahí hasta el lugar del evento, 200 metros, largo, pero bus no puede entrar. Entonces, si llueve, todo va a mojar. Entonces nosotros ya compraremos. ¿Qué compraremos? Para proteger ropa de lluvia, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? Otro presupuesto. Entonces, Iglesia Colombia gastaba mucho dinero, ¿sí? Construcción, un gasto para construcción, otro gasto, ¿no? Coliseo. Ese coliseo, live también, muy caro era caro. Es otro presupuesto y también equipos y también para ese campamento otro gasto. Entonces, si llueve, si tiene que comprar la ropa de lluvia, ¿verdad? ¿No? Si 1, 2, 10 no era. Participante 1.800 personas. Inscripciones mirando, sí, ya pasaba más de casi 2.000 personas sin inscripciones. Entonces comprar esto, sí, otro presupuesto. Mirando todas las situaciones, preocupamos muchos. Primero, la lluvia. Si llueve, en verdad todo va a sufrir. Imagínense desde 200 metros atrás, caminando los jóvenes, todo se moja. Muy pobre, ¿verdad? ¿No? Si ratón mojado, después de ratón mojado,
pobrecitos. Y luego ingresando al lugar, salón, todo va a mojar. La lluvia. Después, el clima era clima. Porque Bogotá, sí, en la mañana, en la noche, muy frío era. Debe abrigarse. Chompa grueso poniéndole. Entonces, esa situación también mirando, pensando. Luego, Coliseo, ¿cómo va a llenar? Sí, mucha gente, 10.000 personas. Pero cuando ya empezó, sí, primer día de preinauguración. Preinauguración estábamos preparando en la universidad, en la área rural. Según plan del pastor Ospag, llegando como 8:30, 9 de la noche, luego llevar al hotel, ¿no? Luego descansar, porque Bogotá también, la altura es poco altos. Pero nosotros todo preparamos nosotros, ¿no? Preinauguración. Si ahí el apóstol que llegó de Corea iba a predicar la palabra en el día de preinauguración. Pero ya en el aeropuerto y recogió Pastor Ospag luego y nos avisó. Y Pastor Ospag quiere ir a universidad, no hotel. Quiere compartir la palabra, dice. Desde ahí plan todo cambió. Como un loco era loco. Un loco. Como, me parece que como quiera es. Celulares, muy viles mensajes, llamaba, todo cambió. Mi esposa atiende comida, pastor. Mi esposa también estaba preparando comida. Y cambió, todo cambió. Transporte cambió. ¿Sí? Preparación de comida cambió. Preinauguración, programa cambió. Todo cambió. Un rato todo ya, solo un mensaje. Pastor Ospag va a ir a universidad. Quiere predicar la palabra. Desde ahí todo cambió. No pensamos, ¿verdad? ¿No? Y de repente, entonces el pastor llegó, creo que 9:30 llegó, 9:30 de la noche. Llegando, escolta, los policías, autos abriendo camino, que mucho tráfico en Colombia, Bogotá. Entonces el policía abrió el camino, llegó más rápido. Entonces luego los pastores coordinadores juntos llegando y todos los participantes mirando al pastor, sí, todos se levantaron, sí, querían ver, todos levantando, querían ver, sí, luego sacando fotos, luego el pastor compartió, creo que más de 1 hora compartió, compartiendo en la palabra y terminó. Entonces todos los participantes estaban muy felices, ¿verdad? No pensamos desde el primer día y escuchar la palabra, ¿no? A través de el siervo de Dios. Que no va a imaginar ustedes, ¿cierto? Debe estar allá, ¿sí? Tensos, luego también ambiente y todos. Ahí primer día de preinauguración terminamos. Luego el día de inauguración, Coliseo, ahí mucha gente, lugar muy bonito. Luego el tercer día en la noche en el teatro de Gaitán, sí, última noche también Gaitán. Muy aparte, esta vez toda la mañana Pastor Ospag compartía, ¿sí? Celefe en otro lado. Por eso esta vez, ¿sí? Esto poco diferente que otro campamento. Siempre Pastor Ospag en la mañana, ¿no? Palabra B compartió, pero en esta vez, en Celefe, en otro lado, ahí toda la mañana compartió. Los pastores también escuchando, si muchos tenían interés, querían trabajar juntos con nosotros, recibieron también la salvación, los pastores. Si ahí terminando el día 2, ¿no? El día 2 terminó y pastor también, Coro Gracia, viajaron a Argentina. Después de terminar, ¿sí? Los pastores, todos nosotros quedamos en Colombia.
Luego miramos, ¿no? Antes de empezar la situación de campamento no estaba fácil, difícil era. Económica también. Entonces, como construcción también, durante un año estaba construyendo Iglesia Colombia. Ahí estaba gastando inversiones, mucho gasto. Ahora se quedó Iglesia El Salón, muy hermoso. Cuando usted vaya, visite, sí puede ver como teatro así. Bonito es, excelente. Aparte, sí, no llovió, también el clima Dios ayudó. Si ahí podía ver llegando el siervo de Dios, Dios no, y todo se ayudó. Si así, y teniendo ese testimonio, luego y nosotros también viajamos a Argentina. Llegando a Argentina también otra situación tiene, otra situación. Argentina también estaba construyendo, ¿no? Ese coliseo. ¿Han visto usted la foto? Ese lugar para 3,000 personas era, grande en el terreno. Sí, llegando ahí, otra situación tiene. ¿Qué situación? Los policías cerraron entrada, no me permite que ingrese. Entonces, no es un auto, varios autos de policías, entrada principal ahí cerraron, bloquearon, no permitió ingresar. Entonces, cuando llegó Pastor Ospak también cerraron, sí, ahí cerraron, pero hablando, ahí caminando por pie entró. Sí. Usted conoce Iglesia Argentina, ¿no? Entrada, rotonda, ¿no? Donde está asfaltado, ahí. Luego poco más bajando, luego tiene tierra, desde, empieza tierra, ¿no? De ahí iglesia entra. Entonces desde esa rotonda, por pie caminando, ya ingreso. Entonces los jóvenes desde la mañana, ¿no? Como inscripciones, todos ellos ingresaron. Los que estaban ahí, y empezó campamento mundial en Argentina. Entonces, ¿cómo hacemos ese policía, no? Ese policía, sí. Entonces, hay los hermanos de Argentina y de repente llevando olla, olla llevando afuera. Entonces, ¿por qué las hermanas en vez de cocinar saliendo afuera? Si los jóvenes, niños saliendo afuera, ¿dónde está rotonda? De ahí las hermanas golpeaban ollas, golpeando ollas. ¿Cómo se llama en la avenida, en la orilla, para que no pase auto de protección? Acera, protección de fierro, ¿no? Con palos, y los jóvenes golpeaban fuerte, ¿no? Manifestaciones, porque los policías que nos ayuden. Entonces ahí los hermanos de Argentina también, ¿sí? Pidiendo que nos ayude. Cerrando, ¿cómo va a ingresar? Entonces casi unos 20, 30 buses, ¿no? ¿Sí? Tiene que traer al día siguiente también de los hoteles, ¿no? Tiene que traer al terreno, a la iglesia. Pero como los policías y hablaron los choferes, empresas de buses, no quieren transportar. Ellos no llegaron al hotel. Entonces los jóvenes participantes todo el día estaban en el hotel y no podían traer. Entonces en la iglesia no había muchos participantes, pocos estaban. Luego la mayoría estaban en hospedaje, ¿no? En hospedaje, porque transporte no quisieron, porque policía no creo que hablaron a la empresa. Entonces esa situación estaba esperando en Argentina. Luego también en Argentina, también escuchando, antes de preparar, llovió, lloviendo, y ahí también va a fregar, ¿verdad? ¿No? Eventos. Luego también mucho mosquito, mucho era, porque hay mucho bosque, ¿no? En Argentina, bosques, entonces humedad, mucho mosquito era, muchos. Entonces ahí cuando llega, el mosquito todo pica a la gente, va a quedar, ¿cómo va a quedar? Sí.
algunos pastores aquí hinchó ojos, picó. Sí, algunos jóvenes mirando su rostro ese hinchado era. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué hinchó? Dice. ¿Qué comió mal? El mosquito pico. Ahí hinchó. Mosquitos. Entonces ahí en la preparación del campamento, igual el pastor Juan Kim te explicó eso. Porque situación que tenía, lluvia igual. Luego, mosquito, era mosquito. Pero como ya, a pesar de tener, ¿no?, muchas situaciones, pastor, ¿no?, el siervo llegó, luego ingresó. Entonces desde ahí también cambió, era. Aún tenía, ¿no?, muchas dificultades, cambió, Dios abrió. Argentina también, mucho calor. En el campamento no llovió. Sí, luego, antes de realizar el campamento, llovió fuerte, esa lluvia llevó, dice, todo mosquito, no había muchos. Mosquito llevó, el clima también muy caliente. Entonces ahí podía ver cómo llegando el siervo, Dios abrió y ayudó. Entonces ahí terminamos también el campamento mundial en Buenos Aires. Durante 4 días en Buenos Aires. Allá en Coliseo también se quedó muy bonito. Los hermanos, ya, aquí Argentina, ¿no?, poderoso era. Bonito se quedó, para 3,000 personas. Ya está techado, ¿no?, poco faltas. Pero preguntando, si todavía falta era. Terminando ese Coliseo, otra construcción ya está esperando. Pastor dijo, Pastor Gabriel, ¿no?, de Argentina, hasta que llegué, ¿quién llegué? Va a construir, dice. ¿Quién? Hasta que llegue es Cristo. ¿Sí? Cuando Jesús llega, termina, dice, construcción. Hasta que llegue, sigue, va a construir. Aquí varios hermanos van a vivir juntos, ¿no? Departamento de los hermanos. Luego también un auditorio para 3,000 personas también va a construir otros. Mucho trabajo. Sí, terminó el día 6 terminó. En el campamento de Argentina también nombramos, ¿no?, levantamos pastores, luego ancianos. Sí, aquí en Bolivia también Dios dio, ¿no?, la gracia, levantó un pastor más. ¿Quién es, sabe? Ustedes han visto, está Israel, ¿no?, Dios trabajando en su vida. Él es encargado del régimen penitenciario. Sí, aunque faltaba mucho, pero Dios abrió área de régimen penitenciario. Muchos escucharon el evangelio. También está pastoreando en la iglesia de Quime, Generación de Fuegos. Cuando enviamos allá en la iglesia de Quime, ¿y cuánto recibió la salvación? Preguntamos, ¿no? Primero tenemos interés. ¿Cuánto recibió la salvación? Pero nada, dice, nada. ¿Por qué nada? No sé hablar aymara. Él no sabe aymara. Allá todo habla aymara. Pasando 1 mes, 3 meses, 5 meses, pero ahí sí, uno a uno recibieron la salvación. Entonces Pastor Marcelo también le gustó. 1 año más pastoreé. Entonces podía ver en la vida de Evangelista Pastor Israel, ¿no?, Dios trabajando. Esta vez Dios levantó pastor. Luego en otros países también, en los pastores, luego anciano. En Argentina un anciano, hermano, también levantó. Sí, ahí en el campamento de Buenos Aires terminamos. Luego al día siguiente, en la madrugada, Pastor y Coro Gracia viajaron a Ushuaia. Escuchando en Ushuaia, creo que todo ciudadano de Ushuaia creo que está allá. 1,700 personas en la inauguración. Muchas personas. Que no es grande esa ciudad, pero lugar turístico.
Ese tiempo, escuchando, llegaron de Europa por barco grande, viene para ver pingüino, 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 ¿sí? Ah, pingüino, pingüino, ¿no? Sí, eso, porque justo ese tiempo sale de huevo, dice. Tiene una isla y hay mucho pingüino, ¿no? Ahí. Entonces de Europa mucha gente viene. No hay hotel. Ya hace tiempo atrás ya está reservado. Hoteles, lugares, todo. Que los extranjeros ese tiempo vienen. También el precio sube mucho. Pero como no, Dios nos ayudó. Ahora los de Aybayep, todo ahí, allá está. Las autoridades, todos, trabajo de Aybayep, le gusta. Porque allá bien turístico, gana muy bien. También tiene una situación en esa ciudad, muchos suicidios. Allá, muchos suicidios. Entonces el gobernador de allá, si quiere trabajar con Aybayep, ¿no? Nuestro programa cambia a los jóvenes. Ahí empezó a estar realizando. Hoy día, último día en Ushuaia. Sí, entonces deseamos, no mucha gente que escuche, ¿no? El Evangelio, luego recibe la salvación por el Evangelio. Argentina no va a cambiar, mucha gente van a recibir la salvación. Terminando Ushuaia, luego el pastor va a enviar ¿a dónde? Brasil. No termina, ¿sí, hermano? No termina. Entonces los ministros de Brasil también están preparando. Tiene otra situación, preguntamos. Otras situaciones. Pero el siervo llegando, ¿va a abrir? No va a abrir. Abre. ¿Va a solucionar? No va a solucionar. Va a solucionar. Sí, por eso es más importante la llegada del siervo. Esa noche poco, ¿no? Y te expliqué cómo estaba, ¿no? En Colombia, en Argentina. Ayer, esta madrugada, ¿sí? Y partimos mi matrimonio, en la mañana llegué. Llegando, y también desde el día 10, ¿no? El día 10 va a llegar, ¿no? Pastor Cho Kyuyun. Luego el día 11 va a llegar Pastor Park Kyung-duk, ¿no? Pastor Park Kyung-duk es el suegro de misionero Esteban. Entonces, padre de su esposa, ¿no? Entonces ahí Santa Cruz va a quedarse, el día 11 va a llegar, luego va a realizar seminario. Pastor Cho Kyuyun, el padre de misionero, va a llegar directo a La Paz el día 10, luego aquí realizaremos, ¿no? Diferentes eventos. Luego el día 13, lunes en la tarde, viajaremos a Santa Cruz. Luego Santa Cruz, otro evento también realizaremos, ¿no? Sí, ahí estamos preparando ese eventos y parece que nunca va a terminar, como la construcción de Argentina. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar entonces, hermano? Sí, hasta que llegue Jesucristo. Sí, tal vez físicamente, tal vez se siente poco cansado, ¿no? Pero para nuestro espíritu, ¿no? Nuestra vida, esa ayuda yo veo. ¿Qué quería hablar? Sí, de poco quería comentar. Estando en Colombia, hubo reunión, los ministros, aunque no había muchos ministros, pero conversamos, ¿no? Pastor llamó desde 5 de la mañana reunión. Entonces, porque todo el día tiene, ¿no? Bien apretado su agenda. Entonces, único horario es 5 de la mañana. Entonces, desde 5 de la mañana reunimos, ahí compartimos, escuchamos más que todo, ¿no? Del pastor Ospa. Entonces, el pastor nos compartió sobre Saúl, ¿no? Saúl y David, ¿no? Esa noche hemos leído justo también, ¿no? Primero de Samuel, capítulo 31, vamos a ver, versículo 1.
Primero de Samuel, capítulo 31, el versículo 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Aquí leyendo, los filisteos pelean contra Israel. Luego, los de Israel, ¿qué hicieron? Huyeron. Entonces, leyendo ese versículo, hermano, ¿cuándo estaba David? David estaba en Israel. Entonces, cuando estaba en Israel con el rey Saúl, aún llegaron los filisteos con mucha cantidad, con muchas armas, llegaron contra Israel. Entonces, mientras estando David en Israel, aún muchos enemigos llegaban, bastante llegaban. Pero a través de David que tiene la fe, David que tiene corazón de Dios, David quien Dios acompaña con él, podía solucionar los filisteos, enemigos, problemas, todos. Pero lamentablemente ahora, ¿no? Capítulo 31 leyendo. Otra vez los filisteos llegaron contra Israel. Entonces ahí los de Israel huyeron, luego cayeron de muertos. En nuestra vida también, hermano, igual. Algunos hermanos preguntan, soy salvo, también soy hijo de Dios, pero ¿por qué continuamente vienen problemas? Siendo salvo, siendo hijo de Dios, no debe tener ningún problema, no debe tener ninguna situación, ¿cierto, hermanos? Eso desea, siendo hijo de Dios, ya no va a tener ningún problema. Ningún enemigo me va a atacar, ¿no? Piensa. Pero no es así, hermano. Ya siendo salvos, hermanos, entendieron la salvación también. ¿Va a venir, no va a venir? ¿Va a venir, no va a venir enemigos? ¿Va a venir, no va a venir enfermedades? Va a venir, va a venir. Siempre viene. ¿Hasta cuándo va a venir? ¿Hasta cuándo va a venir? ¿Hasta que sea espiritual? Hasta que llegue Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Toda nuestra vida va a venir situaciones, enemigos. Entonces, pastor, ¿qué sirve entonces la salvación? Pastor, ¿qué sirve ser hijo de Dios? Ya por eso sirve, por eso más necesario la salvación. Y el que aquí David cuando estaba en Israel, llegando los enemigos filisteos, no tenía problema. Tal vez mirando esa situación, ay, ¿qué voy a hacer? Enemigo, mucha gente, mucha cantidad. Tal vez va a morir, va a matar a nosotros. Pero estando David va a solucionar. Amén, hermanos. Amén. Pero ya capítulo 31 leyendo, igual que antes los filisteos llegaron. Pero ¿qué era problema, hermanos? ¿Qué era problema? David ya no estaba en Israel. ¿Sí? Que rey Saúl quería matar a David, ¿verdad? ¿No? David escapó, se fue, era otro lugar. Entonces David no estaba en Israel ahí y atacaron los filisteos. Hermano, también igual, en nuestra vida también, en nuestra vida tantas situaciones, problemas, situaciones, enemigos, hasta enfermedades, hasta injusticia viene. ¿Cuándo viene? Pero como en nuestro corazón, como David estaba en Israel, no tenía ningún problema, porque él solucionaba, él daba sabiduría, él guiaba. ¿Sí? Igual nosotros, hermanos.
En nuestra vida, en nuestro corazón también. Sí, igual que David, ¿sí? Estando en Israel solucionado. Igual nosotros. Nosotros en nuestro corazón bien conectado con la iglesia, con el siervo. Entonces con la iglesia, con el siervo conectado, cualquier problema, situación viene, ¿soluciona o no soluciona? No soluciona, hermanos. Soluciona era. Pero ¿cómo hace Satanás engañando a rey Saúl? Sí, David va a quitar tu trono. David va a ser el rey en Israel. Engañando, Saúl quería matar. Y hecho, sí, ¿verdad, no? Cerrando hacia David. Desconfianza. Igual, hermano, Satanás también igual era. Cualquier manera hace cerrar nuestro corazón hacia iglesia, hacia siervo, hacia Dios. No va a ayudar. Tanto tiempo sirviendo, sí, no cambió, igual era. Satanás toda la manera, igual que aquí Saúl, ¿verdad? ¿No? Después de echar David, ya atacaron los filisteos. Versículo 1, voy a leer una vez más. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Pueden venir, hermanos, enemigos, pueden venir a atacar enemigos, situaciones, enfermedades, problemas, situaciones, puede, pero como en Israel, David estando ya no puede ser ningún problema. Pero ahora leyendo capítulo 31, problema que era, hermanos, ¿qué era, hermano? David no estaba, ¿cierto, hermanos? Luego cayeron y muertos. Y ahí en la reunión de los ministros, pastor compartió sobre David y Saúl. David también Dios levantó, rey de Israel. Saúl también Dios levantó que sea rey de Israel. Son siervos de Dios era. Dios quería usar dos personas, pero entre dos hay diferencia. Luego nos compartió. Sí, Saúl y David, diferencia. ¿Qué diferencia es? Saúl es más guapo, hermoso, dice según la Biblia. Aquí usted puede ver capítulo 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Voy a leer, solo escuche, ¿sí, hermano? Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces más hermoso era ese joven, se llama Saúl, más hermoso que otros. No solamente hermoso, su altura también pasaba, ¿sí?, del hombros. Su altura es más alto que todos. Y tampoco él cometió como David. Entonces Saúl, comparando David, el más hermoso que otros, también más altos. También él tampoco cometió pecados. Entonces él pensaba, yo soy más mejor. ¿Sí? Comparando a otra persona, a él es malos, pero yo no hice malas cosas. Luego él confiando más, era más, confiando en él. Entonces cuando Dios habló, ¿sí?, la palabra de Dios, no podían entrar. Luego y votó, rechazó la palabra de Dios. Pero contrario, David diferente. David un día, quedándose en el palacio, en la tarde se levantó, subió al techo, ¿no? Luego vio una mujer, estaba bañándose. ¿Quién es esa señora? Sí, la esposa de
Uría y Betsabé. Pastor explicaba, después de cometer pecado David, la gente todos ya sabe, al lado de David, ¿quién está? Betsabé, ¿cierto? Sí, porque después de cometer pecado, adulterar, mató era, ¿sí?, su soldado Urías. Luego hizo que sea su esposa. Entonces al lado de David y su esposa estaba Betsabé. La gente sabe, no sabe. La gente sabe, ¿cierto? Ya esa mujer era esposa de Urías. ¿Por qué está al lado de David? No sabe. Él adulteró. Para esconder su pecado, mató a Urías. Luego Agar está ahora al lado de él. Entonces la gente habla, no habla. David sabe. Y toda la vida de David, él no podía olvidar. Eso era. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces ahí atraviesa esa situación y no podía confiar. Luego escuchando la palabra de Dios, ¿quién soy yo? Yo hice maldad. ¿Qué tengo razón? ¿Cómo voy a hablar? Entonces escuchando la palabra de Dios, él podía ver, aceptar la palabra de Dios. Entonces Saúl y David sobre su diferencia, la diferencia de David y Saúl, eso explicó. Igual dice, yo también, ¿quién era yo? Yo era como un joven, no sabía nada, pobre, no estaba estudiado bien, la gente menospreciaba, también muchas persecuciones. Pero ¿quién soy? Yo no aprendí bien, soy nada. Solo escuchando la palabra de Dios, acepté. Aceptando la palabra de Dios, Dios y trabajó, dice, en mi vida. Pastor te explicaba en la reunión de ministros. Entonces ese el evangelio ustedes también vive. Ustedes también, sí, igual que David. David y Saúl no hay mucha diferencia. La diferencia que es, hermano, David, ¿verdad? No, él no podía confiar porque él, ¿quién soy yo? Pero Saúl, sea aunque más hermoso que otros, su altura más altos, pero Saúl, él confiaba. Por eso comparando a otra persona, tal vez soy mejor que otro. Yo no cometí pecados, pero el problema que él, sí, confiando en sí mismo, rechazaba la palabra de Dios. Y ahí su vida y fracasó. Como esta noche hemos leído, ahí los filisteos llegaron a Israel, luego cayéndose, los de Israel huyendo, escapando y murieron. Ese día de guerra murieron juntos con sus hijos. Juntos murieron. Los que están todos murieron. Aquí vamos a ver el versículo ya 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. El versículo 6. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. No solamente él, sus hijos, todos los que están al lado de él, juntos murieron, juntos. Entonces, hermanos, nosotros también, ¿sí? Como yo también escuchando en la reunión de ministros, pastor su vida muy ocupado, no mucho tiempo, pero tres días reunimos nosotros, 3 días compartió, igualito. Si eso hablo sobre Saúl y David, la diferencia era. En nuestra vida muy importante eso. Depende de esto, Saúl ya fracasó, hermanos, perdió, murió, no solo él, todos los que estaban con él juntamente murió. Pero David, como considerando soy nada, ¿quién soy yo? No confiando en sí mismo, luego escuchando la palabra de Dios,
Dios cómo levantó. Luego, hasta última vida, ¿verdad? ¿No? Último día de la vida de David, Dios engrandeció. Dios, ¿verdad? ¿No? Bendijo a David. Eso nosotros escuchamos. Y ahora todavía falta, ¿no? Esta noche, último día de Ushuaia. Luego pastor va a viajar a Brasil, luego y Panamá. Y terminando Panamá, ya no hay, ¿no? Pero el mes de mayo, otra vez pastor va a viajar. Otros, continúa, no descansa. Estando en Colombia también hubo reunión y ahí pastor habló, preguntó Bolivia también. Entonces Bolivia tanto quiere venir aquí a La Paz, cada vez en la reunión preguntando, quiere venir a La Paz, aquí desea tantos. O sea, aunque quieren venir, pero por la situación, ¿verdad? ¿No? Sí, pero podemos ver el corazón del pastor, ¿no? Si muchos hermanos de Bolivia a La Paz invitaron, y no puede olvidar, dice, cada vez pregunta. Quiero ir a La Paz, dice, ahí compartir, conocer. Y luego explicamos, ¿no? Sobre de 2025, bicentenario en Bolivia. Entonces ahí queremos realizar el campamento mundial en Sucre. Entonces el pastor le gustó mucho, ¿no? Entonces yo voy a venir, dice, a Bolivia. O mejor era antes de 2025, ahora dice, terminando Argentina cerca, mejor era cerca. Quieren venir, ¿sí? Después misionero de Ecuador también. Pastor, los hermanos quieren ver, invitar. Sí, entonces voy a ir a Ecuador. Ahora también quiere ir, pastor. Pero ya tiene, ¿no? Su agenda. Entonces el pastor quiere ir, ¿no? Donde necesite, ¿no? Compartir la palabra. Entonces, y hablando, primero va a chequear, ¿no? Aquí en Bolivia. El mes de abril hay eventos CLF en Estados Unidos. 10 al 13, Atlanta, CLF, ¿no? 13 al 17, creo, ¿no? 17, 7, 14, 15, 16, perdón. 13 al 16, México, CLF, de abril, ¿no? 17, 18, 19, 20, Los Ángeles, ¿sí? 3 lugares CLF en el mes de abril. Entonces, terminando Los Ángeles, va a venir Pastor Michul a Bolivia, luego con Pastor Gabriel Kim de Argentina, va a chequear, revisar para PES 2025, Campamento Mundial en Sucre. Eso va a venir para chequear. Porque acá ya conversamos, ¿no? Con las autoridades, desean apoyar parte de visa, ingresar, los pastores y coordinadores sin visa, que ingrese a Bolivia. Luego, cuando realiza en Sucre, hoteles. Por eso va a chequear, en el mes de abril llega, va a chequear hotel donde va a hospedar el pastor Ospak, Coro Gracia, lugar del campamento mundial, todos. Entonces los autoridades quieren llevar hasta Uyuni, ¿sí? Por aerolínea de Boa, solamente importantes quieren llevar al Uyuni, ¿no? Que vea, ¿sí? Luego eso muestra, todo el mundo puede promocionar. Entonces no sabemos cómo Dios va a abrir, ¿verdad? ¿No? Aunque no todo podemos confiar la palabra de hombres, ¿verdad? ¿No? Pero cómo está abriendo, ¿verdad? ¿No? En Bolivia, a Dios. Por eso, si pido oraciones, hermanos, a ustedes, que trabajen, ¿no? Aquí en Bolivia, que pastor ya quieren venir, tanto desea, pero con tiempo queremos preparar muy bien. Muchos pastores, también muchos jóvenes participantes que escuchen el Evangelio. Pastor Michul dijo, en la vida de Pastor Ospak, ¿cuántas veces más va a venir a nuestro país? Entonces, pensando esto, si queremos preparar, queremos hallar las gracias. Amén, hermanos. Los hermanos, sí,
ese mundo un rato era un rato. Porque cuando yo llegué en Santa Cruz, acá el año 2010, ese tiempo el bebé era bebé, chiquitito. Pero ahora, mayores, rápido, más alto que yo. Sí, en Argentina encontramos. Así era grandote. Pastor, así ya habla. Algunos ya se casó. Sí. Luego me preguntaba mi edad. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Andrés? Yo no pensé que tenía esa edad. Yo siempre consideraba menor. ¿Sí? Entonces, yo también me sorprendí. Un rato, hermanos, esa vida. ¿Qué vida? Mejor, ¿cómo va a vivir este mundo? Y como eso nomás hablando, ¿no? Y terminamos. Sí, como hablando sobre Saúl y David. Diferencia no es grande, hermanos, ¿verdad, no? Y Saúl confió en sí mismo. Luego comparando a otros, soy mejor. Yo tengo razón. Entonces ahí confiando en él, si no podía aceptar la palabra de Dios. Pero David diferente, lo que él hecho por ese pecado, él consideraba, ¿no? Soy nada era. No tengo razón. Soy más peor. Entonces, ante la palabra de Dios, escuchando, aún no entiende a Dios mejor que yo. Dios tiene razón. Luego, recibiendo la palabra de Dios, Dios usó grandemente. Esta noche todos los hermanos también, si recibiendo ese corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Dios desea tanto usar cada uno de nosotros, ustedes. Luego, vivir era vivir, hasta que llegue nuestro Señor, vivir para el Evangelio. Viviendo para el Evangelio, Dios va a ayudar en toda parte. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Anuncios, hermanos, ese anuncios, luego voy a avisar. Sí, y más importante ahora, hermanos, aquí nuestra iglesia, nuestra ciudad La Paz, Iglesia La Paz, estamos comprando un lugar a Chachicala. Si Dios nos mostró ese lugar. Aunque tenemos, ¿no?, una situación, el precio es muy alto, pero sí que estamos negociando. Nuestra ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos también por la fe, eso decidiendo si un monto ofrenda decidida. Luego también por la fe, eso ofrendando, esa ofrenda nosotros estamos juntando, orando. Luego queremos comprar en nuevo lugar más amplios, más grandes. Ahí queremos predicar más fuertemente el Evangelio en la ciudad de La Paz. Y luego otro anuncio, tenemos la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Sí, entonces los hermanos también, por favor, sí, pido oraciones para que Dios envíe, que tiene corazón de Dios, los seminaristas. Muchos lugares necesitan fundar iglesia, hermanos, compartir el Evangelio. 11 de febrero se realizará la conferencia en la Universidad Udabol con Pastor Jo Kyu-yun, 10 de la mañana. Sí, entonces, aquí esa universidad, son alumnos, pastores líderes de diferentes denominaciones. Entonces, hay una oportunidad muy grande a través de Pastor Jo Kyu-yun. Muchos pastores líderes pueden escuchar la palabra de Dios. También 11 al 12 de febrero tenemos seminario bíblico con Pastor Jo Kyu-yun en la iglesia Generación de Fuegos. 7:30 de la noche empieza, los hermanos, entonces pueden
invitar nuestra familia 2 días, 2 noches, el día 11, sábado, el día 12, domingo en las noches. No solamente nuestra familia, nuevas personas, los pastores, ¿no? CLF también pueden invitar. El domingo, el 12 de febrero, el culto de la mañana, nosotros realizaremos, ¿no? Culto especial en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. ¿Recuerda, no? Ese lugar. Si antes hicimos, ¿no?, conferencia con Pastor Kim Gi-sung, ese mismo lugar, Salón de Mineros, domingo, ese domingo que viene, el día 12 de la mañana, culto especial. Si ahí va a participar, ¿no?, desde el Cochabamba, ¿no? Cochabamba, Oruro, Caranavi, Chulumani, cerca de La Paz. Toda la iglesia van a participar, culto especial por la visita de Pastor Jo Gyu-yum. Realizaremos. Luego también se inicia la inscripción para la escuela de teología Misión Buenas Nuevas. Mayor información, aquí va a estar Emilio, ¿sí?, encargado. Está otra vez, ¿no?, iniciando la escuela de teología. Los hermanos pueden inscribirse, aprender, va a ayudar mucho, ¿no?, nuestra vida de creencia. Tenemos estudio bíblico con Pastor Ospak. El Evangelio ahora cambió. Ya durante un año transmitimos San Juan, ¿verdad? ¿No? Ya se acabó. Sí, muchos miraron, escucharon. Usted sabe, ¿no? Eso que está transmitiendo nivel Bolivia. Esta vez en Argentina, vicecónsul de Bolivia. Pero, ¿quién vive en Argentina? Y él dice, su pastor vio enlace. Entonces, y no solamente Bolivia, hermanos, eso ayuda mucho. Muchos conocen nuestro Pastor Ospak. Luego, escuchando la prédica, va a cambiar sí o sí su vida, su corazón. Por eso aquí nosotros, por la fe, ¿no?, también por el apoyo, por la ofrenda de los hermanos de Bolivia, ahora, sí, Evangelio de San Mateo era Mateo. Entonces, ese estudio San Mateo también, mucha gente escucharán. Hicimos, ¿no?, recontrato esta vez. Entonces, los hermanos también pueden promocionar. La fecha cambiamos también, era miércoles, ¿no? Cambiamos la fecha el martes. El martes cambiamos, ¿no? 7 de la noche, luego sábado igual. Los sábados 6 de la tarde. El Evangelio San Mateo es muy importante, los hermanos por favor pueden promocionar, invitar. Luego tiene sugerencia, necesito corto video para invitar. O también volante, todo pide, ¿no? Nosotros eso ya tenemos. Luego, los jueves, 7:30 de la noche, tenemos la predicación dominical con Pastor Ospak. Eso también transmitimos, ¿no?, en vivo a través de Facebook, YouTube, con traducción de Aymara y Quechua. Sí, los hermanos también pueden promocionar. Luego también los hermanos que quieren participar. Si ahora Iglesia Cochabamba compró ese terreno, entonces, y a través de su ofrenda quiere participar en la obra grande del Evangelio de la Iglesia de Cochabamba, entonces los hermanos cuando puede ofrendar, puede especificar esa ofrenda para Iglesia Cochabamba. Eso nosotros entregaremos para Cochabamba. Y Academia de Ballet, Fútbol, Danza para los niños. Creo que ahora ya terminó vacaciones, ¿no? Sí, cuando en las vacaciones más niños. Pero sigue nosotros, ¿no? Continuamos. Por eso los padres, las madres ya tienen interés de sus hijos, también sus vecinos, muchos hijos, ¿no? Si ahí está en nuestra iglesia ofrecemos fútbol, danza, ballet. Si aquí encargada es hermana, seminarista María Isabel Franco, pueden consultar cualquier cosa.
Luego también los días de domingo se está realizando prueba de glicemia, cantidad de azúcar en la sangre, venir en ayunas y también la medición de oxígeno y presión arterial. Nosotros eso chequeamos, ¿no? Revisamos, porque la salud también es muy importante. Sin salud, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a vivir el evangelio? Por eso los hermanos pueden, ¿sí?, y escuchar, así puede recibir ese servicio en la iglesia. Sí, voy a orar primero, luego hoy día es culto de miércoles, ¿no? Oración de miércoles, 3 en 3 oraremos para muchas necesidades, también los hermanos que tienen situaciones. Voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, sí, gracias a Dios, escuchando como el testimonio que hubo campamento mundial en Colombia, también en Argentina, Buenos Aires. Siempre queremos vivir el evangelio. Viene bastantes problemas, enemigos, situaciones. En Colombia también igual era. Según la noticia, iba a llover durante el campamento mundial. Luego también el clima estará muy frío. Entonces, ¿cómo podemos realizar afuera, ¿no?, campamento mundial al aire libre? También aquí en Argentina, Buenos Aires también, una situación muy fuerte, la economía, construcción de Coliseo. También, sí, había también escuchando, va a llover durante el evento. También por el clima había muchos mosquitos. Pero cuando llegando su siervo, ahí podía ver Dios abriendo, solucionando uno a uno todas las situaciones. Ahí escucharon bastante personas el evangelio. No solamente las personas, hermanos, las autoridades también abrieron. Dios Padre, esta vez en Colombia, sí, el pastor encontró de secretaria de presidentes. Ellos desean trabajar con IYF, la educación intelectual. Dios Padre, gracias a Dios. Aunque somos nada, solo perjudicamos nosotros. Débil verdad, no ayudamos. Pero Dios, usted más ama a nosotros, quiere usar para que vivamos este evangelio. Dios Padre, ahora su siervo está en Ushuaia, hoy es última noche. Terminando en Ushuaia, otra vez va a viajar a Brasil. Terminando Brasil, a Panamá. Terminando Panamá, no va a pararse, sigue viajando, llevando ese evangelio, hasta que termine su vida llevando este evangelio con el corazón de Dios. Dios Padre, bendice su siervo, cuide su salud. También aquí en la ciudad de La Paz necesitamos un lugar más amplio. Dios Padre, según nuestra capacidad, según nosotros que tenemos la condición, no podemos hacer, no alcanza. Por eso nosotros confiamos en usted. Pedimos ayuda a usted. Sabemos, Dios todo puede hacer. Dios es dueño de este mundo. Por eso esta noche nosotros oramos y pedimos. Los hermanos de Bolivia están retornando de Argentina. Su camino, su salud, todo Dios guiándolos, protegiéndolos, y por favor. Luego pronto va a llegar 2 pastores aquí a Bolivia. Estamos preparando. No había mucho tiempo, no había muchas cosas, pero Dios Padre, por esa visita de 2 pastores, bendice a los hermanos. Bendice también nuestro país, Bolivia, también aquí La Paz. Esta noche cada uno de nosotros buscando a Dios, orando, pidiendo, Dios oye, luego nos ayude. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén.
tres en tres orando, hermanos, terminamos. 그대 실로 우리의 짐을